Buen día con todos, vamos a resolver un problema de termodinámica, el problema 447 del autor Sengel. Nos dice, un dispositivo aislado de cilindro en bolo contiene 1,4 kilogramos de agua líquida saturada a 100 centígrados, entonces se enciende una resistencia eléctrica colocada en el cilindro durante 20 minutos hasta que el volumen aumenta al cuádruple. Determine el volumen del cilindro, la temperatura final y la potencia nominal de la resistencia eléctrica. La respuesta van a salir todos los resultados. Y bien, aquí tenemos el gráfico, tenemos que hay un cilindro en bolo que contiene agua y que comienza como líquido saturado. Entonces acá mientras ingresa el trabajo eléctrico y se transforma en calor, ¿qué hace? Pues el agua tiende a expandirse, ¿sí? Pero como es un cilindro en bolo y no hay fricción en las paredes, entonces la presión se mantendría constante. Lo que cambiaría sería el volumen y la temperatura. Para resolver este problema utilizamos el software académico IS, ¿no? Bien, entonces acá he copiado el enunciado y también los datos ya del problema, que es la masa pues 1,4 kilogramos, la temperatura 200 centígrados, calidad 0 porque es líquido saturado, tiempo 20 minutos y convertido a segundos sería pues multiplicado por el comando convert minuto a segundo. Solución para esto, pues con la temperatura y la calidad podemos ir hallando lo que es la presión del agua. Entonces vamos acá a lo que es el cálculo de la presión, elegimos presión con temperatura y calidad en el estado 1. Listo. Luego de tener la presión también necesitamos lo que es el volumen específico y la energía interna, ¿sí? Entonces ingresamos con presión o temperatura y calidad. Ahora energía interna, entonces energía interna es el comando int energy. Este de acá, temperatura y calidad igual. Listo, muy bien. Entonces si acá tenemos los datos iniciales, podemos ir calculando por ejemplo el volumen en metros cúbicos, ¿no? En extensivo. Entonces el volumen estado 1 vendría a ser la masa por el volumen específico inicial. Listo. Si queremos en el estado final, pues ¿qué pasa? El volumen es el cuádruple, ¿verdad? Ese cuádruple sería tanto en específico como en volumen en metros cúbicos. Así que el volumen específico en estado final sería el cuádruple del volumen específico inicial. Y el volumen extensivo, o sea, en metros cúbicos, vendría a ser también el cuádruple. O si no, pues de frente también puede ser masa por el volumen específico final, que es lo mismo. Ya que tenemos ambos volúmenes, entonces ya tenemos resuelto la pregunta A. Entonces la pregunta A vendría a ser esto de acá. Podemos colocarlo en forma de comillas para decir que es comentario. Bien, ahora vamos a calcular lo que es la temperatura del estado final. Entonces ingresamos con los datos de volumen, tenemos estado final. Faltaría, por ejemplo, otro dato que sería la presión. La presión, ¿cómo se mantiene? Constante. Así que eso copiamos. Con ese dato ingresamos aquí y hallamos lo que es la temperatura en el estado final. Temperatura, entonces colocamos acá, ingresamos con presión y volumen específico del estado final. Tenemos temperatura. Ahora acá también queremos, por ejemplo, energía interna, ¿no? Entonces vamos acá donde dice energy, ingresamos con presión y volumen específico del estado final. Ya está. Ahora posiblemente pues el estado final siga aumentando el vapor y termine en mezcla, ¿no? Y puede que pase por sobrecalentado, ¿no? Vapor saturado, vapor sobrecalentado. No se sabe, para eso llamamos la calidad. Así que vamos a hallar la calidad del estado final para visualizarlo en un gráfico. Entonces vamos a quality, ingresamos con presión y volumen específico. Estado final. Listo, ahora calculamos lo que nos pide, ¿no? Ya tenemos la temperatura, que sería la pregunta B, que está aquí. Y esto sería la pregunta B. Faltaría la pregunta C, ¿no? Para la pregunta C aplicamos lo que es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley? Que el calor es igual a al trabajo total más el cambio de energía interna, ¿verdad? Esa es la fórmula o la teoría de la primera ley. En este problema que observamos que el sistema cilindro émbolo solamente tiene, pues ingresa trabajo eléctrico, no calor exactamente no ingresa, así que bueno, el calor vendría a ser nulo, no habría
el calor, así que pones 0 igualas aquí en el trabajo. Trabajo primero eléctrico más el trabajo del fluido, ¿no? Que es el agua. Entonces sería ese trabajo, vendría a ser la presión, como es isobárico, sería la presión constante, presión 1 digamos, por la diferencia de los volúmenes, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Luego pues le agregamos también el cambio de energía interna, que sería la masa de agua por la energía interna final menos la energía interna inicial. Ya está la ecuación. De esta ecuación la variable es el trabajo eléctrico. El programa IS lo calcula de esta ecuación. Bueno, no queremos hallar el trabajo, queremos hallar la potencia, ¿no? ¿Qué es potencia? Potencia es la razón de trabajo por unidad de tiempo. Así que entonces hagamos la pregunta C. Para eso calculemos lo que es la potencia, ¿no? Bueno, al calcular acá el trabajo nos va a dar una cantidad negativa, ¿ya? Porque el trabajo eléctrico se realiza sobre el sistema. Entonces, si queremos hallar la potencia, entonces simbolizamos dot, así, eléctrica. Para que nos salga positivo, entonces le ponemos menos, antes ponemos negativo, del trabajo eléctrico por unidad de tiempo, el tiempo en segundos, que está aquí calculado, ¿no? Tiempo en segundos, sí. Así que verificamos si todo está bien. Entonces vamos acá a check equation. Tenemos 17 ecuaciones y 7 variables, si es posible calcular. Damos a la calculadora y el programa resuelve todo, ¿no? Tenemos acá ya el tiempo convertido a segundos, el volumen inicial en metros cúbicos, volumen final de metros cúbicos, que es la pregunta A. Luego tenemos también la pregunta C, que es la potencia eléctrica, 0,062 kilovatios. Faltaría la temperatura visualizamos aquí donde dice array table. Entonces la temperatura final es igual que la inicial, 200 centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en mezcla, ¿no? En el estado final la calidad 0,027, ¿no? Estamos en mezcla. Para visualizar esto en un diagrama podemos colocar acá pues una campana aquí. Entonces ponemos agua y puede ser el PV o el TB, que son los más comunes, ¿no? Incluimos una línea de saturación que sería el de 200 centígrados y ponemos OK. Tenemos aquí la campana. Sobre esta campana graficamos. Para graficar, entonces ponemos acá donde dice Overlay Plot. Ubicamos en el eje X el volumen, en el eje vertical la presión. Colocamos todas estas opciones. Simbología, color azul, digamos. Puntitos puede ser, línea gruesa. Y damos clic. Entonces acá tenemos el estado 1, líquido saturado, el estado 2, estamos en mezcla. Para visualizarlo mejor incluso puedes aplicar la lupa y se visualiza un poco mejor, ¿no? Entonces 1 estamos líquido saturado y 2 estamos dentro de la región de la campana. Bien, y una vez podemos visualizar los resultados, ¿no? Que están aquí. Muy bien, esa sería toda la solución a este problema. Muchas gracias por tu atención, hasta la próxima. Gracias.